Ahí sí. ¿Qué alcanzaron a ver con la profe o qué nociones tienen ustedes de cuerdas o poleas? ¿Lo han visto en el colegio? ¿Alguien es primera vez que ve cuerdas y poleas? ¿Entendieron lo que vieron en clases con la profe? Porque nosotros como, bueno, como auxiliar no nos... Ah, nos introdujo las cuerdas, vale. Más no poleas. Ya. Lo que nosotros realmente hacemos los auxiliares es como resolver ejercicios, pero pasa muchas veces que las clases no van tan al día, entonces cuesta un poco esto de encontrar las materias y de que lo que se ha visto en clase realmente sea lo que nosotros estamos resolviendo acá. De hecho, por eso igual les pregunto un poco y pasa que en estos cursos, al menos más chicos, mucha gente ya ha visto estos temas antes, entonces se hace un poquito más fácil, pero eso no quiere decir que debería pasar de esta manera. Eh, Sin pérdida de eso, vamos a igual realizar el auxiliar y para eso les voy a mostrar el enunciado, que dentro de todo es algo bastante simple. Cuando cambio de... Estoy mostrando un PDF ahora, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Bueno, el auxiliar de hoy es leyes de Newton con cuerda y con poleas. Entonces el ejercicio 1 es como un ejercicio clásico, muy típico, que tenemos un plano inclinado, una polea, una cuerda y dos masas, ya que básicamente es dos masas haciendo equilibrio. Algo que para nosotros igual es muy común y supongo que no genera tanta complicación. Nosotros siempre en el curso vamos a trabajar con cuerdas ideales y con poleas ideales. Eso quiere decir que, por ejemplo, la cuerda va a transmitir los mismos esfuerzos a lo largo de toda la cuerda y que la polea no va a generar roce, ¿ok? Que nosotros sabemos que en el mundo real eso no pasa, ¿cierto? También no lo vamos a hacer en este ejercicio, sino que lo vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Ustedes conocen la fuerza de roce? ¿Han hablado sobre la fuerza de roce en clases con la profe? No, No aún. Pero se le hace un concepto relativamente conocido, fuerza de roce. del colegio. Lo conocen del colegio, ya, bacán. Que viene a ser algo así como mu por la normal. Siempre se nos dice eso como en las fórmulas de roce. Mu por la normal. La normal es la fuerza que ejerce el suelo sobre las masas, ya como la reacción que genera el suelo. Por ende, a mayor coeficiente, a mayor mu, quiere decir que la fuerza de roce va a ser mayor. ¿Se les hace conocido los términos coeficiente de roce cinético y estático? ¿O eso ya no lo reconocen? Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Pero la gente que no lo conoce, existen dos coeficientes de roce. Sí, sabemos que es materia de PSU, pero no es necesario que todos lo hayan visto. Eh, los coeficientes de roce son dos, cinético y estático. ¿Ya? El estático es mayor que el cinético. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, si han tratado de alguna vez arrastrar un mueble que está ejerciendo roce contra el suelo, que cuesta como mucho empezar a moverlo, pero una vez que se empieza a mover, esto ya se hace como, pareciera que fuera más liviano y lo puedo seguir empujando. ¿Ya? Eso pasa porque al comienzo tenía roce cinético, o sea, roce estático, que es más grande, y cuando empezó a moverse, empezó a funcionar el roce cinético, que es menor. Entonces, la fuerza que me ejerce ese cuerpo al yo empujarlo, se vuelve más chiquitita. Entonces, a mí me pareciera que el objeto se volvió más liviano y que lo puedo empujar con mayor facilidad. Por eso es que no se frena. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, es cuando, bueno, se imaginan más o menos cómo avanza un auto, ¿cierto? Lo que hace la rueda es que la rueda va girando y la parte de abajo va pegando con el suelo. Entonces va generando roce con el suelo y ese roce es el que hace que mi auto vaya a avanzar. Por eso cuando los autos patinan es tan peligroso porque empiezan a generar de un momento a otro una fuerza mucho más chica que la que venían haciendo. Porque a pesar de que el auto se mueve, el neumático no va resbalando, entonces el neumático lo que va usando es el roce estático y al momento de empezar a derrapar empieza a utilizar roce cinético. ¿Ok? Sí, esto lo van a ver formalmente con la profe en algún momento del curso, ¿ok? Pero quiero que eso quede un poquito claro porque lo voy a usar hoy día en la clase.
como a grandes rasgos. Y de hecho, con esos conceptos que le expliqué yo, se entiende perfectamente cómo funciona y cómo se puede resolver los ejercicios. Y lo que hace la profe es ver como ya la parte más de la materia en sí y un poquito más en profundidad. ¿Ya? Pero sí, lo van a ver después formalmente en el curso. Bueno, en el primer ejercicio hay roce, no, lo voy a explicar al tiro, de hecho no hay roce porque hay rueditas. Ya, vamos entonces ahora a los ejercicios. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Tenemos la configuración mostrada en la figura adjunta, en donde la masa del primer plano, M1, que viene a ser la que está al lado izquierdo, tiene 5 kilogramos de masa y un ángulo de inclinación del plano, θ1, que es el que está a la izquierda, es de 30 grados. Bueno, me faltó grados. Si la masa del segundo plano inclinado es M2, es 4 kilogramos, ¿cuál es el ángulo θ2, ángulo de la derecha, para que el sistema no acelere? ¿Qué pasa si tengo valores menores o mayores al ángulo calculado? Comente. Entonces, en el primer ejercicio efectivamente no hay roce, porque si se fijan en la imagen que está en el enunciado, las masas tienen rueditas, ¿ya? Cuando nosotros a las masas les ponemos rueditas, quieren decir que no están generando roce. Es una forma física de dibujarlo, por decirlo así, ¿ok? A menos que te digan específicamente que el coeficiente de roce es 0, porque ahí no necesariamente tienes que ponerle rueditas, pero para efectos del curso, siempre que vean eso, desprecien el roce. Bueno, pregunta 1, leer el enunciado. Luego, ¿existe roce en esta pregunta? No. ¿Cómo afecta la cuerda y la polea en este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre si hay alguna complicación con esto o es muy llegar y usar? Las tensiones son iguales, sí, a lo largo de toda la cuerda, pero la persona que pregunta en el chat. Bueno, las tensiones son iguales. Las tensiones en la cuerda son iguales siempre, independiente de si va acelerando o no acelerando. ¿Ok? En este caso el equilibrio plantea otras ecuaciones. Bueno, pasa que la cuerda y la polea, lo único que nos van a hacer en este ejercicio es algo muy sencillo, que es simplemente balancear los cuerpos. Como son ideales, no generan, muy bien, como son ideales, alguien dice en el chat, no generan roce y lo único que hacen es transmitir las fuerzas. Entonces, es el sistema de unión que va a tener la masa 1 con la masa 2. Pero mucho más allá que eso no nos va a afectar. Sí, cuando calculemos, cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver en mayor profundidad de cómo nos va a afectar eso. ¿Qué fuerzas están actuando en este sistema? Esa es una pregunta que tienen que hacerse siempre que tengan masas actuando, ¿ok? Y para eso, para la forma de visualizar, es que nosotros hacemos un DCL, o diagrama de cuerpo libre, que es algo que van a tener que utilizar de aquí en adelante en casi todos los ramos que tengan físicos y dependiendo de la especialidad siempre. Y para eso tengo el siguiente DCL. Estas son las masas que nosotros tenemos. Déjame ver si puedo poner el puntero. Ups, sorry. Acá. Ya, tengo mi masa 1, que es la que está aquí, ¿cierto? ¿Y qué fuerzas están actuando sobre esa masa? Sobre esa masa está actuando una, que es la tensión de la cuerda, que es la cuerda tirándome el elemento hacia acá, hacia arriba, y además está ejerciendo la fuerza de la masa del peso 1 por la gravedad. La masa no siempre va ortogonal al plano, ¿ok? No, perdón, no siempre, sí, no siempre va ortogonal al plano, sino que va en la dirección de la gravedad, independiente de si el plano está inclinado en 30, 60 grados, lo que sea. Entonces, esto se va a tener que descomponer. Nosotros tenemos este ángulo de acá, que es θ1. Y con eso podemos calcular los ángulos internos que hay acá. Déjame ver si puedo dibujar un poquito.
Sorry por el dibujo malo, pero ahí está. Bueno, lo que nosotros sabemos es que en el ángulo de acá, ¿cierto? Se forma el mismo ángulo θ1, θ1 por regla de la z, ¿cierto? Como ustedes eso ya lo han visto en PSU. Y después puedo hacer θ no θ, θ. ¿Ok? Y así van a tener ese ángulo que yo quiero utilizar. ¿Se entiende? ¿Se cacha? Al menos así es como yo aprendí a sacar el ángulo y se me hace como relativamente un poquito más fácil. Para que lo usen en el futuro si es que lo desean. Al otro lado, lo que tengo es la masa 2. En la masa 2 tengo nuevamente, bueno, no me quedo tan derecha, pero eso piensen que está apuntando justo recto hacia abajo, la masa 2, la cual tiene dos componentes, X y en Y. Y una tensión 2, que es la tensión que genera la cuerda. Y además, como estamos esta vez parados sobre un plano y el cuerpo no está acelerando hacia abajo, quiere decir que tiene que haber una fuerza que contrarreste este como peso que haría hacia abajo y que quisiera caer. Eso es lo que hace el suelo, que se llama la normal, que es lo que está, que es lo que está aquí. Que la normal sí actúa ortogonal al suelo. ¿Ok? Eso sí actúa, si el suelo está para acá, la normal va a actuar siempre en 90 grados hacia arriba, hacia el lado que sostiene, digamos, de una manera la masa para que no caiga hacia adentro. Y lo mismo pasa acá. Aparece la normal 2, que está aquí. La normal, la fuerza del cuerpo aparecen únicamente por la gravedad. La tensión de la cuerda aparece también por la gravedad porque va el cuerpo hacia acá y se genera una tensión, pero no es tan directa. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien no entiende cómo hacer un diagrama de cuerpo libre? ¿Alguien no entiende cómo sacar los ángulos? ¿Les complica? Porfa, ¿puedes repetir cómo sacar los ángulos, por favor? Dale. Déjame poner el lapicito. Ustedes saben que se cumple como condición siempre que estos dos ángulos son iguales. Ese ángulo es igual a ese en una z. Entonces, lo que ustedes tienen acá es este ángulo. Este es su dato. Que vendría siendo, por ejemplo, si yo proyectara esta línea, ese ángulo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces este ángulo sería θ1. Esto es porque son estas dos líneas paralelas. Entonces tengo θ1 y eso se vuelve θ1. Después tengo, acá se me genera un ángulo recto, 90 grados. Entonces sabemos que si este es θ, este es el complemento de θ. Entonces vendría siendo, este ángulo es 90 menos θ1. Ahora, vámonos al ángulo recto que se forma acá. Ese que se forma ahí. Si este es 90 menos θ y esto es 90, entonces por consecuencia este ángulo de acá es θ1. Entonces, lo que yo hago siempre cuando quiero calcular estos ángulos es, hago esta z, me saco ese de ahí y siempre se me genera, de hecho esta línea por ejemplo ustedes la pueden proyectar hacia acá, entonces van a tener θ 90 menos θ, θ 90 menos θ, si proyectan esta línea acá, θ 90 menos θ, θ 90 menos θ, θ 90 menos θ y así. Entonces, esa es la forma que a mí se me hace mucho más fácil sacarla. Si quieren, pueden usar otras relaciones trigonométricas, pero siento yo que eso ya es como complicarse un poquito más. ¿Se entendió? Si no se entendió, lo puedo repetir de nuevo, porque esto es muy importante. Si no cachan cómo descomponer los ángulos, si no cachan el ángulo, de hecho, no van a poder descomponer la fuerza bien y el resultado le va a dar más completo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene otra duda?
con respecto a algo que hayamos visto hasta ahora. Aquí correspondería la fuerza del vector en sentido contrario a T1. El vector en sentido, este de acá, a 3 puntitos, esa es ¿cómo se llama? Bueno, la proyección de esta fuerza mg. Esta fuerza mg se proyecta en dos lados. Se proyecta acá y acá. Porque lo que nosotros tenemos es este valor, porque nosotros conocemos la masa 1 y conocemos la gravedad. Entonces conocemos cuánto vale esto. Además conocemos este ángulo. Entonces, esta que está aquí viene a ser M1 por G por el seno, sorry la letra que complica el final del PC, seno de θ1. Es solamente, no es que sea una fuerza adicional a esta, es solamente la descomposición de esta fuerza. Pasa que tenemos que descomponer para que todas las fuerzas queden trabajando en dos ejes. En este caso yo voy a definir mi eje así. X para acá y para acá. ¿Por qué lo defino así? Simplemente por comodidad, porque ya tengo trabajando una fuerza para acá, tengo trabajando otra fuerza para acá, y tengo solamente una fuerza trabajando fuera de esos dos ejes. Entonces es mucho más fácil llevar una sola fuerza a dos ejes contrarios. Todas las fuerzas se pueden descomponer en dos ejes, todas las fuerzas se pueden descomponer en dos ejes definiendo los ejes donde yo quiera. Por ejemplo, si yo hubiera definido los ejes así, sorry, madre mía. Si yo hubiera definido los ejes de esa manera, podría descomponer esa fuerza. Tendría una proyección acá y tendría una proyección acá. ¿Ya? Pero por comodidad voy a usar ese sistema de referencia. ¿Se entendió bien? Vale. A ver esto. Ya. ¿Alguna otra duda con respecto a eso? ¿Con respecto al diagrama de cuerpo libre? ¿No? Ya, bacán. Vamos entonces. Del lado izquierdo del diagrama podemos despejar la tensión de la cuerda. ¿Ok? Tenemos ahí el diagrama. Entonces, de este lado de la ecuación, o sea, de este lado del DCL, podemos despejar este T. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos mg, conocemos entonces esto, también conocemos esto, y si conocemos esto, también vamos a conocer N1, ya que el sistema tiene que estar en equilibrio en ese punto. Si conocemos ese dato, este dato y este dato, entonces el dato T1 lo podemos despejar. Y por eso hacemos lo siguiente. Decimos, del lado izquierdo se puede despejar la tensión de la cuerda. Luego existe esta condición, que es la condición de equilibrio. Tensión de la cuerda es igual a M1 por G por seno de 30. Eso fue lo que había preguntado alguien cuando preguntó qué era la flechita que iba al otro lado y le expliqué que era M1 por G por seno de 30. Bueno, como el sistema está en equilibrio, estas dos fuerzas se igualan. ¿Ok? Que viene a ser lo mismo que decir T menos M por G por seno de 30 es igual a 0. 0 quiere decir condición de equilibrio. Si no fuera condición de equilibrio y hubiera, por ejemplo, ahí una aceleración, como alguna de las dos masas, o sea, las dos masas en conjunto están acelerando, hubiera sido T menos M1 por G por seno de A por aceleración por la masa del cuerpo, A1 por M1. ¿Ya? Pero en este caso, como la aceleración es 0, se considera esta ecuación. Luego, vamos a la parte derecha. En la parte derecha tenemos lo siguiente. Tensión de la cuerda, que está apuntando, voy a volver al diagrama, tensión de la cuerda, ¿vale? Que está apuntando en este sentido, y el otro lado está apuntando de nuevo la descomposición de la masa. Uy, solo queda poco tiempo. Entonces queda esto mismo. T es igual a M2 por G por seno de θ2. En este caso no tengo θ2. Pero ya tengo T, que lo puedo calcular de acá, ¿cierto? Este es dato, este es dato y este es dato. Entonces T conocido, T es conocido, M es conocido, G es conocido.
Si reemplazamos 1 en 2, nos queda lo siguiente. M por G por seno de 30 es igual a M2 por G por seno de teta 2. Si esto yo lo comienzo a despejar, despejo seno de teta 2 a un lado, al otro lado me queda M1 por seno de, bueno, se van los G, se va ese G con ese G, entonces me queda M1 por seno de 30 partido en M2, pasa a dividir. Y bueno, esto ya lo meten a la calculadora nomás, que multiplican M1, que vendría a ser, si no me equivoco, no está anunciado, si no me equivoco es 5. 5 por seno de 30 partido en M2, que me da la impresión es 4. Entonces queda, seno de 30 es 0.5 por, o sea, como 1/2 por 5 cuartos, 5 octavos. Entonces aplican en la calculadora seno a la menos 1 de 5 octavos y eso les va a dar como resultado 38.68 grados. ¿Dudas hasta acá? ¿Saben cómo hacer la función seno a la menos 1 en la calculadora? ¿De dónde viene la condición? ¿Esta de acá arriba? ¿La condición de equilibrio esta? Esa viene de aquí. Viene de acá. Del equilibrio en el eje, vamos a llamar X'. Esto viene a ser Y'. Entonces viene como el equilibrio en el eje X', como sabemos que esto no está acelerando porque nos pide la condición para que esto no se mueva, sabemos que esta fuerza de acá, T1, que es igual a T2, porque la cuerda transmite el mismo esfuerzo, sabemos que T1 es igual a esta fuerza. ¿Dónde salió los 30 grados de la primera fórmula? Del enunciado. El enunciado dice que ese θ1 vale 30 grados. Este θ1 es 30 grados. Entonces, esta fuerza es M1 por G por seno de θ1, que es 30 grados. De ahí. Este ejercicio es muy sencillo. De hecho, se ven como los temas más básicos de equilibrio de fuerza, donde qué es y qué fue la fuerza normal. La fuerza normal en este caso, si bien la escribimos, no nos sirve para despejar la tensión, no nos sirve para despejar el ángulo, porque la normal en este caso no influye en nada. Si hubiéramos tenido, no sé, por ejemplo, que hubiéramos tenido una fuerza actuando así acá, y más encima nos pidieran como la fuerza esta, claro, ahí tendríamos la fuerza normal que inferir, pero en este caso no actúa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué es el seno? Porque esta es mi fuerza, ¿cierto? La que está aquí. Y ese es mi ángulo θ1. La proyección en el eje X' viene a ser la de acá, ¿cierto? La de acá. Y el seno es el que está al frente y el coseno es el que está adyacente. Entonces, si hubiera querido usar esta fuerza, sería coseno y esta fuerza es seno. Porque me dicen, si dejo seno de θ2 como resultado, está bien. Si dejas seno de θ2 como resultado, no. O sea, si es que les dejamos usar calculadora, no. Si es que les decimos no usen calculadora, sí, pueden dejarlo como seno de θ2. Pero si tienen calculadora, no, tienen que aprender a usarla, sí. Es re fácil. No sé si saben cómo hacerlo. Tienen esta misma, ¿cierto? Como la mayoría tiene la Casio clásica científica. Por si acaso, por si alguien no cachaba cómo hacerlo, es shift, seno, y ahí te da el seno a la menos 1 y abres paréntesis y metes todo eso que tienes al lado de acá, al lado derecho de la ecuación. Vale. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Consultas? Ah, y una pregunta que les quiero hacer. ¿Qué hora es? ¿Prefieren tener clases de 1 hora o termino el auxiliar completo? Como para ver si hacemos la pregunta 2 o la pregunta 3 o ambas.
¿Completo? Ya, perfecto. Ya, bacán, bacán. Va el auxiliar completo entonces. Les voy a leer, vamos a ir primero con el problema 3 porque el problema 2 ya es el más complicado. Lo había puesto en este orden por si querían clase de 1 hora, iba a ser mi segundo problema, pero vamos a ir derecho al ejercicio 3. Es un poquito más sencillo y sigue siendo un poco introductorio. El auxiliar se va a acabar o sea, la reunión se va a acabar en 4 minutos, después voy a tirar un link nuevo por cursos, pero vamos a leer antes del enunciado para dejar eso un poquito más. El enunciado del problema 3 es el siguiente. Dice, una persona cuya masa es de 80 kilogramos está de pie sobre una plataforma que tiene una masa de 40 kilogramos. Tira de una cuerda sujeta a la plataforma y que pasa por una polea fija en el techo. ¿Con qué fuerza ha de tirar la cuerda para comunicarse a sí mismo y a la plataforma una aceleración hacia arriba de 0.6 metros partido en segundo cuadrado? Para este problema, vamos a despreciar un efecto que podría ocurrir, que es como que la caja se la dé, ¿sí? Porque el efecto, si estoy aplicando una fuerza que no está aplicada justo en el centro de la caja, como de esta barra, lo que debería hacer un poco la caja es como girarse. Ya vamos a despreciar ese efecto porque no viene al caso, por si alguien tenía esa duda. Y para resolver este problema, vamos a ir acá. Bueno, leer el enunciado, y lo primero que hacemos después de leer el enunciado en estos ejercicios es el diagrama de cuerpo libre. Para eso tenemos lo siguiente. La persona está dentro de la caja, ¿cierto? Entonces, en los pies de la persona tenemos suelo. Si la persona no cae hacia abajo, quiere decir entonces que hay una fuerza normal aplicada hacia arriba. Entonces, el diagrama de fuerza libre sería, la masa de la persona se está aplicando hacia abajo, ¿cierto? Además, el suelo está aplicando sobre la persona una fuerza normal. Y además, la persona está ejerciendo una fuerza sobre la cuerda de F. ¿Alguien puede decirme por qué esa fuerza va hacia arriba y no hacia abajo si la persona está haciendo así? Claro, Por la porque, tensión. bueno, es la tensión de la cuerda en realidad, ¿ya? Aparece ahí como F porque nos piden la fuerza F que tiene que hacer, pero claro, es por la tensión de la fuerza. No específicamente por la polea lo único que hace es como darle una dirección como que esta cuestión vaya así y gire. Ahí está la polea. Pero la polea en realidad no genera como esfuerzo en sí. En teoría va a generar un esfuerzo acá, que se contrarresta con uno acá, pero eso ya no viene al caso tampoco, por ahora. Bueno, entonces tenemos estas tres fuerzas. Y del lado de la caja, antes de que se acabe la reunión, tenemos esto. Lo que siente la caja es una fuerza hacia arriba, que es exactamente la misma fuerza F que yo estoy generando acá, que viene a ser la unión de estas cuerdas, por eso tienen la misma F. Además, una masa, que es la masa de la caja, que sabemos cuánto pesa, y además existe una normal, por decirlo así, para la caja, que es la normal que siente porque está el cuerpo. Como si la caja está sosteniendo el cuerpo, entonces el cuerpo igual le aplica una fuerza a la caja. Y por eso aparece esta menos N acá, ¿ok? Que viene a ser como una reacción que acá no la anotamos. Que viene a ser esta. ¿Ya? Eso no lo notamos porque el cuerpo no siente esa reacción. Quien siente esa reacción. Ya, ¿hasta qué parte se escuchó antes? Antes de que se cortara la otra reunión.
hasta que explicaste que la normal negativa de la caja Ya, ahora, sería el cuerpo. ya. Al lado de acá esa normal, bueno, pero un poquito más, que la gente se está conectando todavía. Al tiro explico lo de la caja. Vamos a estar esperando que se me una más gente. Oye, ¿sabes qué no entendí? Como lo de la normal negativa. Ya, voy. Que ya pasa que acá se genera una normal, ¿cierto? Sí. Como por reacción Sí, del suelo. Normalmente, como si el suelo genera una reacción, o sea, si el suelo genera una reacción hacia arriba, en el suelo también se siente una reacción hacia abajo. Pasa que cuando nosotros estamos en un sistema tan grande como es la Tierra, como cuando nosotros hacemos problemas de, no sé, una persona parada en el piso fuera de la facultad, y tenemos que el suelo de la facultad está puesto como en la Tierra, entonces esta reacción como que la Tierra es como si se la comiera, ¿sí? Como no aparece. Pero en este caso, sí aparece porque la caja tiende a bajar por esa normal que genera. ¿Cachai? Que es como, que en realidad, si tú lo ves de una forma, es como el peso que estaría haciendo la persona en este sentido. Pero que en realidad no es la masa de la persona la que la genera, lo que la genera es la reacción de la normal. Y en este caso sí se toma en cuenta porque si es que nosotros cortáramos acá, por ejemplo, la caja se iría hacia abajo, como que esto se desplomaría. Entonces sí es necesario tomarlo en cuenta porque esta fuerza N se está equilibrando con esta fuerza de la cuerda. ¿Se cacha más o menos? ¿Y por qué? Y en el lado de acá no aparece esa fuerza porque esta fuerza, como la normal negativa, por decirlo así, no la siente la persona. La única que lo siente es la caja. ya. O sea, en el fondo está el peso y la reacción de la caja al peso de la persona. Claro, la reacción de la caja al peso de la persona, que no es lo mismo que el peso de la persona. O sea, Ya. matemáticamente es Tiene lo sen- mismo, pero conceptualmente no. No sé si se logra comprender. No sé si no se cacha, porfa, díganmelo para reexplicar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Oye, y una duda, Dime. supongo que es que pusiste el peso de la persona y el peso de la caja, Sí. pero ¿se cuenta una vez en el ejercicio o dos Ah, no, veces? es que deja ser como la salvedad de que que M chica, M chica es la masa de la caja, y M grande, M mayúscula, es la masa de la persona. Porque la caja igual tiene masa. Persona. ¿Cachai? Entonces, lo que siente la persona es la masa de la persona misma, y lo que siente la caja es la masa de la caja misma, como fuerza de masa. Oh, sorry. O sea que porque estamos en el aire y no en el piso, la normal se ejerce sobre la caja una fuerza. Claro, porque estamos, como para la persona que preguntó en el chat, porque estamos en el aire, es que anotamos esta fórmula. O sea, anotamos esta fuerza. ¿Cachai? Porque si esto estuviera pegado al suelo, daría lo mismo, como que se equilibraría. Pero claro, en este caso, esa fuerza quiere decir que la caja pasa hacia abajo.
Como piénsenlo así, de que si hay alguien parado en este punto, la caja igual tiene que sentir algo, que viene a ser la reacción de la normal. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas todavía? Ya, ahora. Ya, puse más de lo que quería poner ahí abajo. Y bueno. Entonces, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, planteamos las ecuaciones a partir de los DCL, partiendo por el DCL de la persona. Entonces, para la persona tenemos lo siguiente. F, que viene a ser lo de acá, solamente estamos trabajando esto en el eje Y. Entonces sería la fuerza F más la fuerza normal, que apuntan hacia el mismo lado, menos la masa de la persona por la gravedad es igual a la masa de la persona por la aceleración. Esto porque recuerden que el ejercicio dice que tenemos una aceleración de, si no me equivoco, 0,6. Corríjanme si me equivoqué. 0,6 metros partido en segundo cuadrados. Entonces tenemos una aceleración. ¿Se acuerdan que en el caso anterior esto de acá era 0? Ya, en este caso esto no ocurre. Y sí tenemos algo acá, que viene a ser la fuerza como que equilibra. Eso quiere decir que el sistema no está quieto, sino que el sistema está acelerando y acelera hacia arriba. Bueno, además tenemos que para el lado de la caja corre la siguiente ecuación. La misma fuerza F, apuntando hacia arriba, esto también está visto en el eje Y, F apuntando hacia arriba, la normal que apunta hacia abajo, como la reacción de la normal, menos la masa de la caja por gravedad es igual a la masa de la caja por aceleración. Ojo, no confundir esto, que esas dos masas son diferentes. Esas de la persona y esas de la caja. ¿Ok? No son iguales. Entonces la fuerza que genera en cada lado esa aceleración es distinta. La fuerza que genera la persona es m por a, m mayúscula por a, y la que genera la caja es m minúscula por a. ¿Ya? Que si bien es la misma aceleración, no es la misma fuerza. Tenemos. Luego hacemos 1 más 2. Eso nos da como resultado lo siguiente. Sumamos las dos ecuaciones. Ya nos da 2 por F menos G por M más M grande más M chica es igual a A por M grande más M chica. Ya que simplemente sumar las dos ecuaciones anteriores. Sí, hoy puedo volver. Entonces suman esas dos. Entonces aparecen. Una pregunta. Dime. ¿Por qué es positiva la fuerza F cuando está, o sea, en relación con la caja? ¿Por qué es positiva la fuerza F con relación a la caja? Esta de acá, Sí, esa misma. porque imagínate que esta es la cuerda que la está tirando hacia arriba. Como imagínate que si pusierais que esta fuerza va hacia abajo, la caja solo estaría cayendo, ¿cachai? Como que la cuerda es lo que lo equilibra. Entonces la cuerda está tirando hacia arriba. Es como, no sé, si sostienes cualquier cosa a una cuerda, te vas a dar cuenta que la cuerda lo que hace sobre ese objeto es impulsarlo hacia arriba. O más bien no dejar que caiga en este caso. Ok, entiendo. ¿Sí? Mira. Gracias. Bueno, si sumo estas dos fórmulas, me quedan 2F, el G pasa a tener adentro de un paréntesis G por M más M chica, poniendo un signo menos antes del G, y al otro lado queda A por M grande más M chica, que es lo que está aquí. ¿Cierto? Ahí está el signo menos, lo de adentro, y acá queda en positivo. Luego, si despejo F, me queda, bueno, este pasar al lado allá a sumar, reordeno los términos, que me queda, tengo esto como factor común en ambos lados, entonces como ahora se pasa a sumar allá, queda A más G,
y este 2 pasa a dividir al otro lado. Un despeje común y corriente de una forma. Y así tenemos la expresión para calcular esa fuerza F, que es la fuerza que nos pide. Luego la metemos a la calculadora y nos da este resultado, 624,6 newton. Eso utilizando G como 9.81. ¿Ya? Así que si lo calculan después y les da tal vez 630, también está bien, probablemente usaron gravedad como 10. Pero eso. ¿Ya? ¿Qué tiene de nuevo este ejercicio? Lo único que tiene de nuevo a comparación del otro, por decirlo así, que usaba conceptos similares, que ahora sí utilizamos la normal, y además vimos esta reacción de la normal, ¿ya? Que quizás les podía causar un poquito de duda. La gracia de esta auxiliar es que, si bien es bastante introductoria, vamos viendo como pequeñas cosas que les pueden hacer ruido, y por eso la idea es que me vayan contestando si es que entienden, si es que no, o si es que no les hace sentido lo que digo, que también pasa mucho. ¿Duda? ¿Consulta con respecto a esto? ¿Todo bien? Bacán. Doy por hecho que está todo bien. Ahora vamos. Acá. Aquí. Bueno, voy a la pregunta 3. De la pregunta 3 tengo. O sea, pregunta 2, perdón. Un segundo para sacar esto. La pregunta 2 dice lo siguiente, y esta ya es un poquito más complicada. Del diagrama mostrado en la figura, determine la magnitud de la fuerza F, la fuerza que está ahí, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, aplicada sobre un bloque de masa de 3 kilogramos, es lo que está ahí. De modo que el cuerpo de masa 5 kilogramos, está acá, tenga una aceleración de 2 metros partido en segundo cuadrado. El coeficiente de roce estático y cinético entre las superficies de contactos es de 0,6 y 0,5 respectivamente. Desprecie la masa de las poleas. De este ejercicio, ¿qué roce voy a utilizar? ¿Roce cinético o roce estático? Cinético. Cinético, ¿sí? Porque la caja se está moviendo con una cierta aceleración, ¿verdad? Ah, bueno. Acá. Ya, usamos coeficiente de roce cinético. ¿Alguien no entiende por qué? ¿O todo bien? Ya, planteamos las ecuaciones a partir del DCL. Para la masa colgante, tenemos lo siguiente. A la masa colgante la vamos a llamar M1. ¿Ok? No entendió. Vale, ¿no entendiste la parte del roce? ¿Por qué el roce cinético? Ya. Pasa que hay dos roces, ¿cierto? Como expliqué al comienzo. Que está el roce cinético y el roce estático. El roce cinético es más grande que el roce, perdón, el roce estático es más grande que el roce cinético, ¿ya? Eso viene reflejado también en el enunciado. Pero como te dicen que la caja de abajo va a estar acelerando hacia arriba con una aceleración de 2 metros partido en segundo cuadrado, al estar esto unido por cuerdas, quiere decir que esta masa también tiene que estar acelerando, ¿sí? Si esta masa está acelerando, se está moviendo. Y si se está moviendo, se utiliza el roce cinético, porque no está estático, básicamente. Eso. Ya, bacán. Eso igual es muy típico que lo ponen en los controles. Bueno, yo no sé cómo, ni siquiera se sabe cómo hacer los controles este semestre, pero era algo muy típico que se hacía de intentar confundir a la gente. Bueno, para la masa colgante, que le vamos a llamar masa 1, se tienen las siguientes ecuaciones. Esta T va a ser T'. T', ese es T y ese es T. Voy a poner el láser. Ese es T', ese es T', y estos son T, T y T. Para la masa colgante tenemos lo siguiente, en el eje Y, T' hacia arriba, menos masa por G,
hacia abajo, masa 1 por g, y eso es igual a la masa 1 por la aceleración 1. De esta ecuación conocemos la masa 1, conocemos la gravedad y conocemos la aceleración 1. ¿Ya? Eso quiere decir que de esta ecuación podemos despejar T'. ¿Ya? Eso es como algo que tienen que ir haciendo cada vez que hagan un ejercicio. Cuando tengan una ecuación, es como, ya, ¿para qué me sirve esta ecuación? Ya, de esta ecuación conozco esto, y me queda de incógnita x, y. Ya, en este caso solo me queda una incógnita, por eso una incógnita de una ecuación se puede despejar. Luego, para la masa de la izquierda, esta de acá, que le voy a llamar M2, se tiene lo siguiente. Esa es la fuerza F. Se ve muy mal, pero esa es la fuerza F. Se tiene que, en el eje X, esto es para el eje X, funciona, tengo esto, que la fuerza que está acá, que es la descomposición de esa fuerza F que está aquí, viene a ser F por coseno de teta, apuntando hacia la izquierda, menos la tensión T, que está apuntando hacia la derecha, menos esto de acá, es la fuerza de roce. Fuerza de roce, que es igual que mu por la normal. Mu por la normal. Entonces queda menos mu cinético por n. Y eso es igual a m2 por aceleración 2. Y que dijimos que la masa 2 también tiene que estar acelerando. De esta ecuación conocemos F es la incógnita. ¿Conocemos teta? Sí, lo conocemos. Eso es un dato. ¿Conocemos coeficiente de roce cinético? Sí. ¿Conocemos la normal? No todavía, pero se puede calcular. ¿Conocemos la tensión? ¿Conocemos la tensión? ¿Alguien sabe? La conocemos más o menos. ¿Ya? Conocemos la masa 2 y conocemos la aceleración 2, más o menos. ¿Ya? Tenemos datos para calcular. Voy a borrar esto que es medio feo. Entonces, esta ecuación viene a ser lo siguiente. Esta ecuación 3, que tengo anotado acá, es la ecuación que tengo en el eje Y, para la masa. No, para acá abajo. Esto es para Y. ¿Ya? Entonces en Y tengo la normal, que está apuntando hacia arriba. Tengo la fuerza por el seno de teta, que viene a ser como la componente de acá. ¿Cacha? La componente de este lado. Menos M2 por G, que viene a ser esta fuerza de acá. ¿Sí? Entonces, esta actúa en negativo, esta actúa en positivo y esta actúa en positivo. En el eje Y, ¿la masa se está moviendo? No. No hay aceleración, entonces esto es 0. Ya, alguien se enredó. Voy de nuevo. ¿En qué parte te enredaste 3 puntos? No sé cuál es tu nombre. En el 2. Ya, bueno, voy de nuevo. Ya, en el 2, lo que tenemos que saber es que esta ecuación corre para X y esta ecuación corre para Y. Entonces, en X tenemos que, en el sentido de la izquierda, como hacia la izquierda, está la fuerza F por coseno de teta, que es la fuerza de acá, que es la proyección de esta fuerza F. ¿Sí? En realidad debería quedarme ahí, solo que la exageré mucho. Esa fuerza que está ahí. Eso es F coseno. Coseno teta.
que es la que aparece acá. Para el otro lado tenemos la tensión, y para el otro lado también tenemos la fuerza de roce, que viene a ser esto. La fuerza de roce está actuando en esa dirección porque siempre actúa en sentido contrario al movimiento. Si esta masa por enunciado nos dijeron que estaba subiendo, esta masa se va moviendo hacia allá, y si se va moviendo hacia allá, la fuerza de roce actúa en sentido contrario. Actúa hacia ese lado. La fuerza de roce. ¿Sí? Que está representada ahí abajito. En ese punto. Entonces por eso aparece esta fuerza de acá, que es mu por la normal. Y eso es igual a m2, la masa, por la aceleración 2, que es la aceleración que tiene esta masa. ¿Ya? Lo que hice después fue decir qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Esto era solamente como para ordenarlo un poco, pero por el momento dejemos esta ecuación ahí. Bacán. Ahora, para la ecuación 3, que viene a ser sobre esta misma masa, pero en el eje Y. T' no es igual a T. No, T' no es igual a T. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente slide. Viene la relación que tiene. En el eje Y tenemos que la normal apunta hacia arriba, como hacia el positivo, que es lo que está aquí. Tenemos que la masa 2 por la gravedad apunta hacia abajo, en negativo, que es lo que tenemos acá. Acá. Y tenemos la proyección de esta fuerza en el eje Y, que viene a ser eso. Que está actuando en positivo. Que si el lado de acá era F por coseno, entonces este lado es F por seno. Entonces queda en positivo. Y lo que yo les pregunté es, ¿la masa está acelerando en este eje o está quieta? Es fácil ver que está quieta, ¿cierto? Porque no baja ni sube del suelo. Entonces, al lado de acá, que sería así como M2 por A por A2 en I, esto es 0, entonces todo esto es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo tengo una duda Dime. con el tema de las fuerzas por coseno, fuerzas por seno. Esa parte me confunde bastante. Como la parte de trigonometría, Sí, como ¿por qué fuerza por coseno para sacar? O ¿cuál de todos esos vectores que están en rojo es fuerza por coseno? uy, ya déjame borrar los que están. Esos son, ahí están las fuerzas, pero te voy a explicar un poquito al lado de acá. Esa es fuerza por coseno, que es la que está escrita ahí, y esta es por seno. F seno. Y esto es así. Si tienes una fuerza en diagonal, ya, esta fuerza así, y tienes este ángulo, alfa. Está el ángulo adyacente y el ángulo opuesto. Si se te olvida, el ángulo de acá es coseno y el ángulo de acá es seno. Y si no te acuerdas si el ángulo, si el seno le corresponde al adyacente o al opuesto, o si el seno le corresponde al adyacente o al opuesto, escribe seno. No. Entonces la última letra de seno te va a decir que esta O es de opuesto. Y así siempre te hay que acordar que el seno es el opuesto, que el que está al frente. Y el coseno es el otro, el adyacente. Como una memotecnia Gracias. media chacha, pero funciona. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Si se complican con lo de trigonometría, péguenle una repasada porque básicamente este curso se trata de descomponer fuerza. Así que pónganle ojo. Aún están a tiempo. No le tengan miedo. ¿Dudas hasta acá? ¿No?
¿Hay más? Vamos. Para la polea, en vista de que la masa es despreciable, tenemos lo siguiente. 2t menos t' es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a borrar toda esta manga de cuestiones que tengo acá. Ya, justo en la polea se dan cuenta de que ya justo en la polea está esto. Una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. ¿Cierto? Entonces acá podemos sacar una relación súper directa, que es que 2t es igual a un t'. ¿Sí? Ojo, que en este caso, la real ecuación que deberíamos plantear sería como 2t menos t' es igual a masa de la polea por la aceleración de la polea, que la aceleración de la polea sería la misma aceleración que la de la masa 1, ¿cierto? Porque va subiendo a la misma velocidad que sube la masa 1. Pero como nos dicen que la masa es despreciable, esto se va a hacer. ¿Cómo? Y el peso de la masa. Para la ecuación de equilibrio, dices tú, Mike Oxmal. Por lo que no tiene nada que ver. El bloque sí tiene que ver, porque del bloque aparece este t'. ¿Te acordáis que la primera ecuación que planteamos era esta? ¿Cachai? Que de acá se despeja el t'. Entonces el t' sí depende de la masa de abajo, y como el t' depende de la masa de abajo, se puede inferir que el t normal también depende de la masa de abajo. ¿Cachai? No solo depende de la masa, sino que también de la aceleración que lleve esa masa. Esa es como la gracia de esto. Pero para el caso de la polea, se toma como si fuera un elemento completamente aislado. ¿Cachai? Solo tomo esto. Porque es un DCL, el cuerpo libre. Esa es la gracia de los cuerpos libres. Como que dejáis de considerar los otros cuerpos que hay. Bueno, esa es la ecuación. ¿Se entiende, cierto? Ya, entonces, también podemos hacer una relación de las aceleraciones. Esta es la siguiente. Y aquí es donde tienen que darle un poquito de vuelta. Por eso quería mostrar este ejercicio. A2 es igual a 2A1. ¿Se entiende por qué? ¿Alguien se imagina esto de por qué A2, que viene a ser esta, es igual a 2 veces A1? Todavía un poquito tiempo. Por proporción. Claro, déjame dibujar. Entonces tengo ya la masa que está acá, ¿cierto? Esto baja y esto tiene la polea aquí, la polea acá, la polea acá, la polea acá, y esto baja acá, esto tiene una acá. ¿Cierto? Me dicen que, y esto está apoyado en un solo. Me dicen que esta masa que está aquí acelera hacia arriba con una aceleración A1. Si esta masa está acelerando A1, quiere decir que estas cuerdas de acá y esta cuerda de acá se están acortando a una aceleración A1. O sea, perdón, que toda esta polea de acá, perdón, va subiendo una aceleración A1. Eso quiere decir que como hay dos cuerdas a los otros dos lados, se tienen que llevar como el doble de aceleración, como para poder subirla a esa velocidad.
¿Cachai? Porque lo que se avance en esta cuerda se lo come la mitad esa y la otra mitad se lo va a llevar esta cuerda. Entonces esta cuerda tiene que ir mucho más, tiene que ir el doble de veces más rápido para que esto vaya subiendo y para que esto se vaya cortando. Este espacio de acá. ¿Se cacha más o menos? ¿O no? Como esta parte ya es como un poquito más complicada. Imagínense, a ver si tengo otra forma de explicárselo. Imagínate que cuando esto sube un poquito, ¿cierto? Como si esta masa de acá sube esa distancia, ¿sí? Entonces, esa distancia se la lleva la mitad este tramo y la otra mitad este tramo. Entonces las aceleraciones ya no son iguales, porque lo que se mueve esta cuerda no es lo mismo que lo que se mueve esta cuerda. Entonces, para compatibilizar esos como movimientos es que podemos decir que existen el doble de una aceleración con respecto a la otra. No sé si se cacha. Como medio... Tienen como que darle un poquito una vuelta a esa parte, como de entenderlo realmente. Y eso es como la parte, bueno, difícil que puede llegar a tener este ejercicio. Como la única parte difícil. Como el resto es simplemente plantear ecuaciones de equilibrio y hasta ese momento es no utilizar nada de poleas ni de cuerda, pero en este caso sí, como que aquí hay que entender más o menos cómo funcionan las poleas. ¿Quieren darle una vuelta más? Lo muestro. Volada aquí se nota más. Sí, quieren. Ya, otra vuelta más. Ya. Vamos a dejar. Esta masa de acá está acelerando. Bueno, el puntero. Esta masa de acá está acelerando hacia allá, ¿cierto? Sí, sí. Ya, esta masa acelera hacia allá. Con una aceleración, digamos, X. Entonces, esta cuerda, hasta ese punto, ¿cierto? Está acelerando con la misma aceleración. ¿Sí? Y después esta cuerda está acelerando con es como que se sigue acelerando hacia allá. Pero cuando llega a este punto, como que esto sube y esto se empieza a cortar también. Esto sube y esto se acorta. Entonces la aceleración que siente la masa de acá abajo es la mitad. Porque esto va subiendo y esto se va cortando. Y esas dos es solamente por la reacción de que este cuerpo se va moviendo hacia allá. Entonces no es directa, no es lo mismo que si yo tuviera, por ejemplo, un elemento colgando a través de esta cuerda, porque ahí, claro, ahí la reacción sería completamente directa. De hecho, también lo pueden ver con las aceleraciones, o sea, con las tensiones, con la relación de tensiones también se puede calcular eso. Pero esa es como la idea, como si está la polea acá, como que no, como son dos cuerdas las que la sostienen, no va subiendo a la misma aceleración que le va una solamente de las cuerdas, porque la cuerda del lado derecho no va teniendo una aceleración hacia el otro lado tampoco. No es como cuando yo tiro un elemento con las dos hacia arriba. Y se considera la polea como otro cuerpo, pero de masa despreciable. Claro, la polea es otro cuerpo de masa despreciable que quizá en algún momento del curso, no sé si por lo pronto, la pueden ver con masa. ¿Ya? Si la polea llevara masa, entonces la relación de las tensiones serían diferentes, pero no es más que eso. Y eso es porque la polea divide el trabajo, ¿no? Claro, eso es como la gracia de usar polea.
Como la polea lo que hace es dividir, cuando tenéis más polea, dividir el trabajo entre más, bueno, depende de los radios de las poleas en realidad, pero sí, dividen las tensiones. Como las tensiones se van una por cada lado hacia arriba y la otra se va fuerte hacia abajo. ¿Se cacha más o menos? Si es que no lo ven, quizás pueden, no sé, pegarle una pensada más tranquilo, no sé si ahora o después, o podemos dar estos minutos que quedan antes de que se termine esta reunión y habrá otra sobre cómo funciona esto. Nosotros terminamos con la hora, van a ser las 4. ¿Quieren darle una vuelta más? ¿Quieren que les deje un tiempo a pensarlo o le damos nomás hacia adelante y me compran? Ya, vamos a seguir avanzando como para efectos de que esto no quede inconcluso. Pero eso. Denle una vuelta igual porque esta es la parte entretenida del curso. Que vayan pensando cosas nuevas. D3, que es la ecuación que teníamos más atrás, de esa ecuación, de la que tengo toda raya, se puede despejar la normal. Luego, de 5, se puede despejar a 2. Y aplicando todo esto en la ecuación 2, nos queda. Ya, ojo que A2 está despejado ya. O sea, A2 es solamente reemplazarlo. Eso es para tener una incógnita menos. Que lo que voy a hacer es reemplazar acá. Este A2 me va a tener un A1. Y esta ecuación de acá, voy a despejar esta normal, que va a pasar al otro lado y va a quedar como normal es igual a M2 por G menos F por seno de teta. Y todo eso lo voy a meter en la ecuación 2, que voy a reemplazar esa normal de ahí. Todo ese despeje me va a quedar de la siguiente manera. Así. ¿Se acuerdan que les dije que al lado derecho cambiaba el A2 por lo que está aquí? Entonces me queda M2, que antes era M2 por A2, M2 por 2 por A1, y al lado de acá me va a quedar lo mismo que tenía, F por coseno de teta, menos T, menos mu, y antes era menos mu por la normal, y ahora es menos mu por el despeje de la normal, que es M2 por G menos F por seno de teta. ¿Por qué hice eso? Porque luego, si aplicamos 4, que es esta relación de las tensiones, en 1, que es esta ecuación, donde voy a reemplazar eso por T, me va a quedar lo siguiente. 2T menos M1 por G es igual a M1 por A1. Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones, esta y esta, y las incógnitas vendrían siendo T y F. Todo el resto son datos conocidos. Entonces, si tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a esperar un poquito que se termine de conectar la gente. Ya. ¿En qué parte había quedado? ¿Hasta dónde se escuchó? Dos ecuaciones, dos incógnitas. Ya, ok. Como les había explicado, habían dos ecuaciones, ¿cierto? Que viene a ser la ecuación 6 y la ecuación 7, y dos incógnitas, que vienen a ser T
y F. ¿Sí? Lo que nosotros queremos hacer, bueno, ustedes ya saben despejar sistemas de ecuaciones, pero no está de más volver a decirlo, queremos echarnos esta o las T o la F, ¿cierto? Como a los dos lados tengo T, puedo multiplicar toda esta ecuación por 2, ¿sí? Me va a quedar 4, acá me va a quedar 2 por eso, 2, menos 2T y 2F por coseno. Me va a quedar menos 2T y acá tengo un más 2T. Entonces amplifico esta por 2 y la sumo. De eso, que está ahí, nos entrega la siguiente ecuación. Saben que van bien porque solo les queda F y el resto son puros valores conocidos. Voy a subir igual la presentación y voy a subir la clase grabada. Pero igual, ahí está para que lo copies. Arturo Vidal. Ya, vuelva adelante. Ya, entonces tengo esta ecuación, que se ve bien fea y todo, pero no es, tengo que cachar que conozco M1, conozco M2, conozco A1, conozco teta, no conozco F, conozco mu, conozco G, conozco M2, conozco mu, conozco G, conozco M1, conozco teta. No conozco F y conozco 2. Solamente no conozco F, entonces, damos uno que en el chat preguntaron algo. Disculpa, ¿por qué no se reemplaza el tiro a los valores conocidos para no quedar con expresiones tan grandes? Ah, tú decís como con los números 1, 1, persona 1, 1. Ah, porque, bueno, en general en física se trabaja solo con letras, como, como pocas veces se le dan los datos, como yo siempre se los doy como para que tengamos un resultado numérico, pero por lo general en las pruebas se trabaja solo con expresiones, lo dicen así como usted conoce teta 1, usted conoce M1, usted conoce M2. Entonces por eso resuelvo los problemas así, desde su forma genérica, cosa que si en algún momento le llegan a hacer controles y no le aparecen números, sepan hacerlo de esta manera y al final nomás es donde yo reemplazo. ¿Ok? Como para que después no digan que no vimos los ejercicios que se hacen en las pruebas. Eso. ¿De dónde salieron los dos mu? Eso de ahí y eso de ahí son 2 puntos. De la amplificación de esta ecuación, de la ecuación 6, yo la amplifiqué por 2 para que esto me quedara en menos 2t y lo pudiera sumar con esos 2t de ahí y eliminar ese t que viene a ser una incógnita, ¿cierto? Entonces, para echármelos, multipliqué todo esto por 2. Y ahí se va ese, y ahí queda ese 2. Queda entonces así. Bueno, ahí está el paréntesis. Y de esto, ahora ya tengo f como una sola f, está solita. Eso quiere decir que de aquí adelante mover los otros términos. Finalmente despejamos f. Entonces cacha de que lo que está al lado de acá restando pasó al lado de acá sumando. Y lo que está multiplicando f aquí pasó abajo a dividir. ¿Ya? Ese 2 que está en los dos lados lo saqué hacia afuera y me queda la parte de adentro. Entonces tienen G por M2 por 2 por mu más M1 más A1 por 4 por M2 más M1 partido en 2 por coseno de teta más seno de teta por mu. Reemplazan todos los datos que tienen en el ejercicio, ya 9.81, la masa 2 era 3, la masa 1 era 5, mu era 0,5, A1 era 2 metros partido en segundo cuadrado y teta era 60. Reemplazan todo eso y se llega al resultado de que la fuerza necesaria es 60,28. Tengo una persona. 60,28 newton. ¿Se entendió? Muy difícil, muy largo.
Entonces al final yo calculé todas las fuerzas de X e Y e hice un sistema de ecuaciones para hallar F. Claro, pero además de hacer las sumas de fuerza en X y en Y para las dos masas, lo que también hiciste fue generar relaciones, que son las relaciones en la polea. Tensiones y aceleración, que en realidad también es como un equilibrio de fuerza, al menos la parte de la tensión es equilibrio de fuerza. Pero eso, como que en este ejercicio sí se aplica un poco más el concepto de poleas y de cuerdas porque se tienen estas dos relaciones. Los dos anteriores fueron bastante introductorios y este ya es un ejercicio más complicado y más completo, pero aún así no tan descabellado. A la ecuación 1, sorry, lo tengo muy rayado, pero sí, ahí está. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Lo encontraron muy complicado? Yo tengo una duda, Dime. que antes teníamos dos incógnitas, ¿cierto? La fuerza y las tensiones. Al final sí. Ah, ¿Cómo nos libramos de las tensiones? ya, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, po. Y lo que hicimos para eso fue decir, ustedes cachan que las ecuaciones cuando tienen un sistema de ecuaciones y quieren despejarlo, pueden sumar las dos ecuaciones o restarlas, o lo que quieran hacer con ellas, pero sumar o restar. Y acá yo tengo un menos t y acá tengo un más 2t. Entonces dije, ya, si me quiero echar esto, puedo sumarlas. Acá tengo un negativo y acá tengo un positivo. Pero si llego y las sumo, me va a quedar un t todavía dando vuelta. Por lo que esta expresión de acá Ah, ya. la amplifico Y ahí por salió todos el los dos 2T. lados. Sí, y ahí me queda el Ya, menos 2t y el más 2t. Y ahí me lo he hecho. ya, muchas gracias. De nada. ¿A qué masa le corresponde la A1? La aceleración 1 le corresponde a la masa 1, que es la masa colgante. Y la aceleración 2 le corresponde a la masa 2, que es la masa que va por el suelo. Una lámina en blanco. Voy a intentar reexplicar los de las aceleraciones, que no sé si creo que no les quedó muy claro, si no me equivoco. ¿Sí? Ya. Polea. Bajo. Arriba. Polea. 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 Y entonces, para. Ya. Para explicar esto de las poleas, acá está la caja. Ya, voy a volver a explicar un poquito esta de las aceleraciones para que les quede claro, porque no sentí que me compraron nomás, pero no lo entendieron. Cuando esto, digamos que acelera, o sea que se mueve, ¿cierto? Ya. Esto está acá, este es 0, y esto va a ser en un T1, ya, que un tiempo después. Lo que se movió la cuerda de acá, ¿cierto? Fue esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y también podemos decir que lo que se mueve esta caja, vamos a poner acá como, vamos a poner, ya. Esto fue lo que se movió la otra caja, ¿cierto? La de abajo. Y lo que se mueve esta caja hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, eso, que es I, es lo mismo que se acortaron estas cuerdas, ¿verdad? Como lo que se mueve esto es lo mismo que se acorta esta cuerda. Que es lo mismo que se acorta esto. Y como del lado de acá, esto está fijo y esto mantiene siempre su distancia, esto siempre va a ser L. L. Entonces, si la cuerda de acá se estiró X y acá hay dos cuerdas,
y de este lado no salió nada de cuerda, necesariamente este I que se movió el lado de acá de la cuerda es X medio, y lo que se movió el lado de acá de la cuerda también es X medio. Porque entre esto y esto, que es lo que se mueve hacia arriba, se hace lo que se movió esto hacia el lado. ¿Sí? Porque no salió nada de cuerda al lado de acá. Y como esto se movió X medio, entonces la caja de acá también se movió X medio. Entonces si la caja de arriba aceleró X, la caja de abajo aceleró X medio porque no alcanzó a llegar a toda no hizo la misma aceleración que la de arriba, porque avanzó también menos espacio. ¿Se entiende un poquito más ahora? Ya con eso yo creo que podrían darle un poco más de vuelta al asunto. Al menos entender que las aceleraciones no van a ser las mismas. Si entiende que las aceleraciones no son las mismas, después ya se les va a hacer más fácil entender la relación de la aceleración. Bueno, eso, niñas, por el día de hoy. ¿Alguien tiene dudas, consultas, reparos con respecto a las clases que estamos teniendo? Algo que quizás nos atrevan a decirle a la profe y nosotros como ayudantes podamos, o sea, como auxiliares podamos transmitirle. Cuando ya les den las fechas de los controles, eh, se suele fijar auxiliares extras, como justo las fechas muy encima del control. Cuando ya nosotros tenemos, cuando la profe ya nos tiró alguna información de qué tal va a ser la prueba. No, hoy día no va a haber ejercicio, hoy día se acaba acá, ya estamos en la hora. No hay ejercicio por el paro, algo que hayan aceptado en la escuela, pero eso. Eh, Cualquier duda que vayan teniendo, si quieren, si avanzan con el estudio, bueno, la nube mechona y varios libros que pueden ir viendo y harto ejercicios resueltos. Si van teniendo dudas, nos mandan el ejercicio, nos dicen, no, oye, sabes que en esta parte no cacho, bla, 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 y nosotros los vamos ayudando. Eso, gracias por haber asistido a la clase y les subo el material. Oye, Dime, mira, yo por lo menos personalmente tengo como un problema con la profe, ¿ya? que no sé si los demás compañeros tengan el mismo problema, sino que es que la profe hay veces que está explicando la materia y comete errores, pues, ¿cachai? ¿Ya? Y no sé, pues se da cuenta del error al final de la clase y modifica el error y por lo menos yo no cacho, pues, y termina la clase y ahí quedé, ¿cachai? ¿Ya? Y entiendo que es errar, es humano y todo eso, Sí, pero no sé, pues si la profe pedirle, no sé, pues, un esfuerzo adicional y si pudiera preparar un poquito más la clase antes de hacerla, ya. cosa de que estos errores no se vayan como cometiendo. Nosotros se lo vamos a transmitir. Igual vimos los comentarios en la encuesta docente y se vio reflejado también eso. Que igual la profe ya está en constancia, por decirlo así. Pero no está de más que nosotros le digamos de nuevo. Igual, si, ojo que si están viendo cosas en la clase y ustedes mismos se dan cuenta que la profe tiene errores, o cuestiones así, tienen que pararle y decirle, como profe, ¿sabes qué? Parece que ahí se equivocó, o profe, ¿sabes qué? Eso no estoy tan seguro que esté bien. Quizás como decírselo de esa manera, o si hace algo malo y ustedes no lo están entendiendo, también decirle así como, oye, profe, ¿sabe qué? No entendí eso. Cuando lo explique de nuevo, ella misma tal vez se va a dar cuenta que tenía el error. Pero eso, como aprovechen igual de ir participando harto en clases, como pídanle a la profe, así como sáquenle el jugo si la profe igual es muy seca. Así que eso. ¿Alguien más? ¿Otra duda, consulta, comentario? Yo tenía una pregunta que hacerle. ¿Les molesta que les suba esto como pauta o prefieren una pauta como escrita a mano como la que sube Lale y el Juanqui? Ya, dale. Voy a hacer la pauta. Yo creo que
Pueden intentar subírsela el fin de semana, que esta semana igual tengo hartas cosas, pero ahí se las tengo. Y así sí, esto el PPT igual lo subo. Ya, chiquillos. Muchas gracias y nos vemos en varias semanas más. Mm, mm, mm.